Vamos ahora con el último panel de la jornada, es el último panel, no el último espacio, todavía quedan algunos contenidos más. En este en concreto vamos a hablar de los retos de la transición familiar en la hotelería, otra de esas cuestiones que está en la conversación permanente en estos momentos, en el sector turístico y el sector hotelero concretamente. Es un panel que modera de nuevo Miguel Salom, el socio director de Hotel Factory, y en el que participan Josep Tapies y David Rico. Es un espacio patrocinado por Quotel. Bueno, buenos días de nuevo. Estamos en un nuevo panel de este tercer updating hotelero que hemos denominado la transición generacional en el sector hotelero. El tejido empresarial español y en concreto el del sector hotelero, el sector turístico, es un tejido empresarial principalmente dominado por familias y todas ellas en algún momento determinado se encuentran frente a una situación de transición generacional. Abordar esa transición de una forma profesional y ordenada creemos que es parte del éxito de que esas empresas salgan reforzadas de ese momento de transición. Y este es el tema que nos gustaría debatir hoy con dos personas de referencia en estos temas. En primer lugar, contamos con el profesor Josep Tapies. El profesor Josep Tapies es profesor emérito del Departamento de Dirección Estratégica del IES y fue titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IES entre 2003 y 2020. Buenos días, profesor. Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este panel. A vosotros. Y contamos también con la presencia de David Rico. David Rico es el director general de la división de CaixaBank de Hoteles y Turismo. David, buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días, Josep. Encantado de acompañaros en este panel. Lo mismo. Muchas gracias David y Josep por aceptar nuestra invitación. CaixaBank es una entidad que todos conocemos y además que está muy involucrada y muy implantada en el sector hotelero español y, por supuesto, con toda esa tradición de empresa familiar que tenemos en nuestro sector. Bueno, en primer lugar, me gustaría pediros a cada uno de vosotros que hicierais una breve introducción de qué es lo que hacéis en vuestro desarrollo profesional y cuál es la relación con la empresa familiar. Vamos a empezar con el profesor Tapies, entendiendo un poco más cuál es la relación que existe dentro de las empresas familiares y cómo funcionan las empresas familiares en España. Bueno, las empresas familiares en España y en todo el mundo funcionan de un modo un poco distinto a las empresas no familiares, ¿no? En realidad, como empresas, deberían de funcionar exactamente igual. Lo que pasa es que tienen un accionariado peculiar, que tiene relaciones emocionales entre ellos y, por qué no decirlo, mochilas emocionales desde que eran pequeños hasta el momento en que hablamos con ellos, ¿no? Y esto las hace peculiares, ¿no? En cualquier empresa, la paz accionarial es una condición sine qua non. Si el accionariado no está unido y está confortable, pues esto se transmite a toda organización a través de los órganos de gobierno y la empresa pues no funciona de la misma manera que funcionaría si hubiera la paz suficiente, ¿no? Y por lo tanto hay que considerar esta dimensión más emocional de los propietarios que no está en las empresas no familiares y que puede acabar influyendo y muchísimo en el performance o en el rendimiento de la empresa familiar, ¿no? A mí me gusta decir que lo importante en el vocablo de empresa familiar es el sustantivo, y el sustantivo es empresa, y familiar es el adjetivo calificativo, y por lo tanto yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Es decir, ante la tesitura de qué es lo primero, la empresa o la familia, yo no tengo ninguna duda, la empresa, porque si desaparece la empresa familiar y la familia se puede quedar sin patrimonio. Por lo tanto, hay que cuidar muchísimo la empresa. Pero esto cuesta porque aquello que está tan claro en la ley de sociedades de capital, de que el máximo poder lo tiene la Junta General de Accionistas, que delega sus funciones en un consejo de administración que a su vez tiene una dirección profesional, etcétera. Y en la empresa familiar esto no es exactamente así, ¿no? Y a veces hay accionistas que, siendo solo accionistas y con un porcentaje muy pequeño, probablemente por ignorancia o por propiedad psicológica, se creen con unos derechos que realmente la ley no les confiere, ¿no? Y esto o se ordena en el tablero emocional o no hay forma de manejarlo, ¿no?
Y un poco, por profundizar un poco más en este tema, ¿cuáles son un poco las principales líneas de trabajo que desarrolláis en este sentido, con las empresas que acuden a vosotros? ¿Cuáles son un protocolo familiar? ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que soléis desarrollar? Solemos hacer nosotros, en primer lugar, definir un perímetro de personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Es decir, a veces hay empresas familiares muy grandes que si intentaras entrevistar a todos los miembros de la familia, en primer lugar sería un tema larguísimo, en segundo lugar sería muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el perímetro en el cual nos vamos a mover cómodos y cuál es dentro de ese perímetro, cuáles son las personas más relevantes, ¿no? Y a partir de ahí, entrevistas individuales, porque nuestro enfoque es un poco distinto al enfoque que tienen muchas otras cátedras y algunas consultoras. Nosotros solemos hablar de la persona en el centro, alrededor de la persona su familia y alrededor de la familia propietaria la empresa familiar, ¿no? Y esto nos da un enfoque, lo hemos venido utilizando desde el año 2003, y nos da un enfoque singular pero altamente eficaz, ¿no? Porque al final vas a la raíz del tema, que es qué piensa cada una de las personas respecto a la empresa familiar y al resto de propietarios, ¿no? Cuáles son sus expectativas, ¿no? Y ya entrando un poco en el terreno psicológico, cuáles son sus tendencias conductuales. Pero es que si no sabes estas tres cosas de cada uno de los actores, es imposible hacerte una composición del lugar más o menos cierta de qué puede ocurrir en aquel grupo de personas, que algunos son accionistas, otros no, unos son directivos, otros no, unos son consejeros, otros no, y por tanto el enfoque tiene que ser empezar siempre por la persona, de manera individualizada. Solo así hay alguna probabilidad de éxito, digo alguna, porque, bueno, ya antes has citado lo de la desaparición. Yo hace mucho tiempo, en el año 2007, publiqué un libro que se llamaba La empresa familiar ni tan pequeña ni tan joven. Esto está en mi web, tengo una web, joseptapies.com, se puede descargar en PDF. Ahí lo que hicimos fue mirarnos 3.000 empresas españolas que tenían, creo recordar en aquel momento, sí, más de 50 millones de facturación. Las agrupamos, nos fuimos a ver el accionariado, las agrupamos en grupos familiares de la misma propiedad, porque aparecían muchas filiales que al final arriba se unían en un solo grupo, ¿no? Y nos quedaron como 2.200 empresas en números redondos, ¿no? La mayoría, primera sorpresa, la mayoría eran familiares. Para mí no fue una sorpresa. España y el mundo está plagado de empresas familiares, ¿no? Así es, así es. Fue que las empresas familiares tenían una edad que superaba las 2 generaciones, es decir, más de 60 años, solo tenían más de 60 años y el 13% del total de las empresas. Con lo cual parecía cumplirse aquel refrán de que el padre crea la empresa, el hijo la mantiene como puede y el nieto la destruye. Bueno, esto lo comparamos con el equipo que hicimos el trabajo con las empresas no familiares, y resulta que empresas no familiares, en aquella muestra de 2.000 de empresas no familiares que tuvieran más de 60 años, había el 8%. Y por tanto, el enunciado es: las empresas familiares no duran, las otras duran menos, ¿no? Vaya. En definitiva, las empresas están hechas para no durar, ¿no? Y si algunas duran, y esto Chester Barner lo escribió a principios del siglo pasado, o en los años 30 del siglo pasado, desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista empírico, ¿no? Y a mí me pareció que merecía la pena mirarlo empíricamente, ¿no? Y es lógico, ¿no? Es lógico porque al final el entorno competitivo cambia mucho, hay que hacer renovaciones constantemente del tipo de activos que estás manejando, y por lo tanto es muy difícil que alguna empresa viva más allá de los 60 años, ¿no? Y precisamente si alguna puede vivir es la empresa familiar por una razón, porque tiene un concepto de legado, de obligación de transmitir a la siguiente generación que no tiene la empresa no familiar, ¿no? Lo que pasa es que en el camino de transmitir el legado surgen bloques de piedra enormes en medio del camino y hay que intentar apartarlos lo es posible, pero sortearlos, ¿no? Perdón, que estoy monopolizando. No. Muy claro, muy claro. David, buenos días de nuevo. Todos conocemos CaixaBank, todos los que estamos viendo este panel conocemos CaixaBank, una de las mayores entidades financieras de España.
por volumen, por diferentes indicadores. No sé si todos, me imagino que la mayoría de los que estamos aquí conocemos lo que es el departamento de hoteles y turismo de CaixaBank, que me gustaría que lo explicaras un poco más. Y me gustaría que nos dijeras un poco el perfil de cliente que tenéis en CaixaBank, siendo una de las mayores entidades financieras bancarias en España, el perfil de cliente que tenéis y el perfil de cliente hotelero. Yo he tenido la suerte, decía antes del panel, de conocer a varios clientes que han pasado por el IES haciendo cursos de empresa familiar y que son clientes vuestros, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras un poco ese departamento vuestro de hoteles y turismo y el perfil de cliente que tenéis en él. Perfecto. Oye, pues nada, muy rápidamente presento a lo que es CaixaBank Hotels and Tourism, que no deja de ser una especialización dentro de lo que es el banco, dedicada fundamentalmente a los clientes del sector alojamiento, muy dominado por el sector hotelero, ¿no? O sea, pero evidentemente también pues hablamos de campings y de cualquier otra forma de alojamiento y de empresas turísticas en general. Pero vamos, el grueso, como digo, son los hoteles. Por dar simplemente alguna cifra, llevamos pues más de 15 años con el equipo. Es verdad que ha ido creciendo de forma pues muy significativa. Actualmente, cuando hablo de equipo, no solo me gusta referirme al equipo de negocios, sino que también al equipo de riesgos, ¿no? Que ha sido fundamental en todo este trayecto. Y somos pues un total de más de 60 personas dedicadas día a día a este sector, ¿no? Con lo cual tenemos esa ventaja de tratar con muchos clientes hoteleros. Y evidentemente, pues CaixaBank tiene que, y dentro de esos clientes, por dar también alguna pincelada, estamos hablando de más de 12.000 clientes, que muchos son familiares, una cartera de casi 9.000 millones de euros de concesión de crédito vivo. Y bueno, yo creo que al final eso de alguna forma refleja pues la presencia importante que tenemos en el sector, ¿no? Y es verdad que durante estos años pues ha ido evolucionando nuestro perfil de clientes pues un poco en línea, ¿no? Con lo que ha ocurrido en el sector hotelero. O sea, hemos ido pasando de un cliente, pues yo os diría que 100% familiar, hacia un cliente cada vez más fondo, más institucional, menos familiar y además en operaciones pues muchas veces muy relevantes, ¿no? Entonces, nosotros como proveedor de financiación no creamos mercado. O sea, los que crean aquí el mercado son las empresas y los fondos en este caso, ¿no? Nosotros les damos un servicio de financiación y evidentemente nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad, ¿no? Y me preguntabas un poco cómo ha evolucionado, pues he aprovechado para sacar algún dato y en nuestro caso, en estos últimos 10 años, pues antes, hace 10 años, teníamos un 10% del volumen, eran clientes tipo fondo, tipo institucional, y eso ha pasado a representar pues un 30% en el año 2024, ¿no? O sea, estamos viendo cómo el fondo o la empresa no familiar en este sector pues va evidentemente ocupando terreno. Sin duda, este dato, o sea, no podemos extrapolar y decir, oye, pues el 70% es familiar y el 30% es fondo. No, eso es en la cartera de concesión de crédito de CaixaBank. O sea, quiero dejar eso claro porque evidentemente hay fondos o hay empresas no familiares a lo mejor a las que no llegamos y eso, como digo, no reflejaría, o sea, ese 70% familiar contra el 30% institucional hace referencia en este caso a la cartera de concesión de crédito de CaixaBank, que no necesariamente es el mercado, pero creo que sí da una idea aproximada o bastante acertada, ¿no? O cercana, perdón, una imagen bastante cercana a lo que seguramente es la realidad del mercado. Nosotros, esta realidad del mercado, como la entendemos, David, es que se está produciendo un proceso de concentración y de especialización, como ocurre en muchos sectores. Un proceso de especialización que diferencia propietarios de gestores y un proceso de concentración que, en mi opinión, es mucho más importante entre las gestoras, porque las gestoras tienen una serie de economías de escala y una serie de necesidades de inversión en tecnología, en talento, en una serie de temas donde la escala es importante, las economías de escala son importantes y el volumen es importante. Entonces, lo que nosotros percibimos un poco en la evolución del sector es este grado de concentración y de especialización. Y esto es algo que yo creo que impacta directamente
en el momento de la transición generacional. Es decir, cuando llega el momento de la transición generacional y una compañía que ha estado gestionada directamente por su propietario se enfrenta a ese momento, ahí se le plantean diferentes alternativas. Se le plantea la alternativa, a lo mejor, que podría parecer más clara o más directa, y es que la compañía sigue tal cual, simplemente que se incorporan todos los miembros de la familia a trabajar en la compañía, ¿vale? Y seguimos con una empresa familiar, propiedad de la familia, donde los activos son propiedad de la familia y la gestión está en manos de todos los miembros de la familia. Hay otras que, por cuestiones de organización, deciden que solamente una parte de los miembros de la familia continúan trabajando en la familia y los otros no siguen, diríamos, en lo que es la gestora, pero sí continúan en la propiedad. Y hay otras que por el contrario deciden, oye, pues discontinuar el negocio porque ese negocio tiene necesidades de financiación, tiene necesidades de CAPEX, tiene una serie de necesidades que la familia no está dispuesta a abordar. Y este es un poco el tema en el que me gustaría profundizar. Si os parece, empiezo con el profesor Tapies. ¿Cómo ayudar a una familia que se encuentra ante esta situación? ¿Cuál sería el proceso que debería seguir para conseguir alcanzar sus objetivos, sean cuales sean, y que la empresa salga reforzada de esta situación? Bien, yo pienso que, en primer lugar, habría que definir, ¿no?, qué es lo que quiere hacer la empresa, ¿no? Y esto hay que trabajarlo en el ámbito del protocolo familiar o de la constitución familiar, que tiene cualquier constitución familiar tiene como 4 pilares, ¿no? El primero es definir el por qué queremos ser una empresa familiar, ¿no? El segundo es qué tipo de empresa familiar queremos ser. El tercero es qué podemos esperar de la empresa familiar. Y el cuarto, cuándo dejar de ser una empresa familiar. Si esto no está trabajado, lo de dejar de ser una empresa familiar nos puede pillar por sorpresa y esto es lo peor que puede ocurrir. Porque si quieres vender la empresa y no estás fiscalmente preparado, no tienes el aparato fiscal necesario, pues la cantidad de impuestos que pueden caer es espectacular y por lo tanto puede haber una parte del accionariado que no esté dispuesto a vender meramente porque de lo que va a recibir una buena parte se le va a ir en impuestos que podrían ser de las personas físicas o de lo que corresponda en cada momento, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy claras estas 4 cosas. Primero, ¿por qué queremos ser empresa familiar? Segundo, ¿qué tipo de empresa familiar? Tercero, ¿qué esperar de la empresa familiar? Y cuarto, ¿cuándo dejar de ser empresa familiar? Me voy a detener un momento en el tema del tipo de empresa familiar, ¿no? Ya Miguel Ángel Gallo, que fue mi predecesor en la cátedra de empresa familiar antes del 2003, desde el 87 al 2003, ¿no? Bueno, al 2002, para ser exactos, ¿no? Miguel Ángel estableció una clasificación que es la siguiente: empresa de trabajo familiar, que está pensada para que todo el mundo tenga un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, ya se ve que con esto es muy difícil ser competitivo, a menos de que tengas una pastelería muy artesana, por poner un ejemplo muy al uso, donde, bueno, la familia puede trabajar ahí, tienen un puesto de trabajo cada uno, no tienen, digamos, una visión a largo plazo de ser una gran compañía. Bueno, pues es perfectamente respetable que sea una empresa donde todos puedan trabajar. Lo que pasa es que ahí, bueno, habrá que aprender el oficio, desarrollarlo bien, porque si no la empresa tampoco será sostenible, ¿no? El segundo nivel que definía Miguel Ángel es la empresa de dirección familiar, en la que solo trabajan aquellos que están suficientemente preparados para ocupar puestos de dirección, ¿no? Y esto quiere decir que se han preparado académicamente, ¿no?, y que han demostrado en el mercado que son capaces de dirigir algo, porque si no, si nos llenamos la empresa de gente sin experiencia, la empresa sufrirá, ¿no? El tercer nivel es la empresa de gobierno familiar, aquella empresa en la cual la familia solo quiere estar en los órganos de gobierno, en el consejo de administración, ¿no? Quizá con un miembro, director general o consejero delegado, pero se miran las cosas muy desde el largo plazo, ¿no? Y la última es ya la empresa familiar de inversiones, que yo diría que es la equivalente a un private equity, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchas empresas familiares que salen en la prensa que constituyen sociedades de capital riesgo, porque quieren hacer inversiones al estilo de las que hacen las sociedades de capital riesgo no familiares, ¿no? Y por tanto, hay que distinguir muy bien dónde estamos, a qué podemos aspirar y qué queremos ser realmente, ¿no? Una vez definido esto, podemos avanzar
en el tema de modelo de relaciones que queremos tener dentro de la familia, pero sustentándolo con estos 4 pilares que voy a repetir, que son el por qué queremos ser una empresa familiar, qué tipo de empresa familiar, qué podemos esperar de la empresa familiar y cuándo dejar de ser una empresa familiar. Muchas gracias. David, cuando nos encontramos, una vez más voy clientes que conocemos, nos encontramos con empresas que están en este momento de transición, en muchos casos nos encontramos con activos, esta expresión inglesa que te ha puesto tan de moda de undermanaged, underinvested, que necesitan financiación y que en muchos casos lo que vemos es, y en otros no. Supongo que si llegan a nosotros, llegan a contactar con nosotros porque tienen alguna dificultad, tienen necesidades de financiación, tienen hoteles que tienen necesidades de CAPEX y tienen además que, además de arreglar, diríamos, la parte física del hotel tienen que ordenar la casa, ¿no? Es un poco lo que estaba explicando el profesor Tapias. ¿Qué veis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido, en este momento de transición con empresas familiares, con estas necesidades de CAPEX? No sé, ¿cuál ha sido un poco vuestra experiencia en estos años? Pues como os decía, ¿no? Lo primero, no voy a ser capaz de explicarlo tan bien o de forma tan ordenada como el profesor. La verdad que me ha gustado. O sea, he aplicado a nuestras decisiones o nuestro conocimiento de muchas empresas, pues tenemos ejemplos de todos los que ha puesto las categorías, ¿no?, que ha puesto el profesor y me ha gustado mucho esa forma de ordenarlo, ¿no? Sí que es cierto que además nosotros, como os decía, ¿no?, en estos últimos 15 años, pues en el sector hotelero se ha producido generalmente la transición desde la primera a la segunda generación, en algún caso de segunda a tercera, y es un tema que está absolutamente encima de la mesa, ¿no? Entonces, nosotros al final hemos visto, y además han sido años donde no ha sido fácil. O sea, en estos últimos 15 años hemos tenido pues la crisis financiera, hemos pasado el COVID, es decir, que se ha puesto de alguna forma a prueba pues todo este tipo de empresas, ¿no? Y cuáles habían hecho esos deberes o se habían ordenado, como ha explicado el profesor, y cuáles no. Nosotros, evidentemente, una decisión de autorizar una operación de concesión de crédito no es si hay protocolo o no hay protocolo familiar. Lo que pasa es que sí que es verdad que hacemos un approach a lo mejor un poco más indirecto, porque lo primero que miramos es la capacidad o la experiencia que tiene el operador, ya sea familiar o ya sea contratado o ya sea alquilado o ya sea externalizado, ¿no? Es decir, al final la persona, sea de la familia o sea de fuera, es la primera y la decisión más importante. O sea, es decir, nosotros pintamos siempre un triángulo equilátero. Correcto, eso me gustaría que explicaras un poco esa idea porque me parece muy interesante. Claro, el famoso triángulo equilátero que manejamos es primero persona / operador. Es decir, eso lo miramos siempre y es seguramente el vértice más importante, ¿no? El segundo es la finalidad, o sea, es decir, que sea una finalidad pues precisamente para ese hotel, ¿no? En tu ejemplo, para ese hotel que necesita ese CAPEX o necesita esa actualización, o sea, que tiene sentido esa inversión o si es un nuevo desarrollo, lo que sea, o sea, una finalidad justificada. Y luego, pues, la capacidad de repago, de devolución del dinero, ¿no? Esa capacidad que puede tener de generación. Pero si os dais cuenta, la segunda y la tercera, o sea, la finalidad y la capacidad de generación de caja, pues son evidentes, pero la que a lo mejor no es tan evidente para el público que nos escucha es la relevancia que le damos a la persona o al operador. Y en ese caso entra en juego todo lo que ha explicado el profesor. Es decir, si hay o no hay pues ese equipo directivo experto o no experto. O sea, es verdad que, bueno, oye, pues normalmente, en un porcentaje altísimo, las empresas suelen tener pues esa formación o las personas que las dirigen suelen tener esa formación. Pero es verdad que nos encontramos con situaciones donde a lo mejor no estamos tan cómodos porque a lo mejor no se ha producido esa transición ordenada, ¿no? Gracias, David. Bueno, estamos sobrevolando un poco el tema del protocolo familiar y no hemos entrado mucho en detalle. Me gustaría tener 4 pinceladas sobre qué es un protocolo familiar y para qué sirve. Y lo digo y hago esta pregunta con toda la intención del mundo porque, lo he dicho desde el principio, yo me encuentro con clientes que han pasado por esas aulas que tienes ahí detrás y que han hecho ese curso de protocolo familiar y lo han implantado, que a su vez son clientes de CaixaBank y que el nivel de organización y el nivel de resultados que consiguen yo percibo que es diferencial.
yo percibo que es diferencial. Y me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste un protocolo familiar y qué puede esperar una familia que se embarca en un proceso de este tipo. Bueno, yo creo, en primer lugar, que yo hace años que no le llamo protocolo familiar, le llamo constitución familiar, ¿no? Que es un poco, digamos, el acuerdo marco al que llega la familia después de un largo proceso, ¿no? Si me preguntas qué es un protocolo familiar o una constitución familiar, es el resultado de todo un proceso en el que la familia y cada uno de sus miembros exponen aquellos puntos en los que están de acuerdo o tienen planes para mejorar aquellos aspectos que tienen por delante grandes oportunidades de mejora, ¿no? Para mí es esto, solo el resultado de un proceso, no es un documento. Yo, a lo largo de mi vida profesional he visto muchos documentos, a veces de 150 páginas, que intentan regular lo irregulable, ¿no? Que es la voluntad de las personas. Y por lo tanto, yo digo, el protocolo o la Constitución tiene que ser el resultado de poner por escrito un acuerdo de voluntades al que se llega a través de un largo proceso. Y en este proceso, además de los 4 pilares que hemos comentado anteriormente, yo creo que hay 3 temas importantes a regular, que son los temas de dinero, tanto de trabajo como de rentas de capital, los temas de trabajo, quién trabajará y quién no trabajará en la empresa familiar, y los temas de poder, que son muy escabrosos, pero están ahí. Y no solo en las empresas familiares, sino en las no familiares. El poder acaba apareciendo siempre. Una cosa muy curiosa, porque si te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice poder, capacidad de tener la capacidad de poder hacer algo. Esto es neutro. Yo no sé por qué a la gente le gusta tanto esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si te vas a la tercera acepción, creo recordar que es la tercera, dice capacidad de someter a los demás a la propia voluntad. Y aquí están centrados. Aquí están centrados en el tema. Entonces, o entiendes el poder como una actitud de servicio, con el poder que tienes a ayudar a la empresa y a ayudar a las demás personas de la familia a que den su mejor versión de sí mismos, o de lo contrario esto no funcionará. O sea, si vamos a un poder autocrático, esto acabará mal. La autocracia la puede practicar el fundador, porque tiene, digamos, un prestigio y una autoridad y un poder formal, porque tiene el 100% de las acciones y dirige él o hace todo él o ella, pero esto en la segunda generación ya no es posible. Y por lo tanto hay que trabajar, como decía antes, desde las personas y con las personas para llegar a un acuerdo de voluntades que le podemos llamar constitución familiar. Para mí esto es lo que en muchos ambientes se llama protocolo. Muchas gracias. Nosotros lo que nos encontramos en muchos casos de empresas como este caso, nosotros que no entramos en este nivel de detalle que estaba explicando ahora el profesor, decimos, oye, mira, separa la propiedad de la gestión, manténala toda la familia en la propiedad y una parte de la familia a lo mejor en la gestión. O a veces incluso lo que planteamos es, oye, o contrata a un operador que te gestione los activos y mantienes los activos. Me gustaría, a modo un poco de conclusión, porque estamos en tiempo ya, un poco vuestras perspectivas para la evolución del sector. David ha explicado al principio esta evolución que habéis visto en el sector, ¿no? La entrada de inversores institucionales especializándose en compra de activos que hasta ahora no entraban en operadoras, ahora empiezan a entrar en plataformas de gestión, pero hasta ahora se habían concentrado en las operadoras, y el crecimiento, yo creo, el crecimiento de las gestoras por esas economías de escala tan importantes. Y un poco, no sé, a modo de conclusión, David, me gustaría escuchar un poco cómo ves tú la evolución del sector y de las empresas familiares de cara a los próximos años dentro de esta estructura de mercado. No sé si lo llamamos correctamente esta estructura de mercado donde hay familias e inversores, private equity, inversores institucionales que son poseedores de activos y operadores profesionales con volumen, con tamaño, con tecnología, con recursos para hacer rentables esos activos. Pues yo lo que he percibido haciendo un poco balance de todos estos años y de situaciones que nos hemos encontrado, ¿no? Pues se han dado situaciones donde, oye, pues ha desaparecido de forma repentina el fundador y se encuentra una familia que no está preparada para llevar un negocio, una empresa hotelera. Nos hemos encontrado situaciones donde a lo mejor la segunda generación o tercera generación pues no tiene ese empuje
que tenía el fundador y eso se nota, ¿no? Es decir, pues el típico comentario de, oye, que ahora esto se lleva desde la central y a lo mejor ya no pisan los hoteles. O sea, yo creo que hay situaciones donde claramente, o por lo menos desde la óptica en este caso del financiador, se ve que no estaban o que no están suficientemente preparadas y yo creo que las animaría muchas veces a plantearse, primero, tener un protocolo definido por si acaso, o sea, eso sería la primera recomendación y tenerlo urgente, aunque sea metido en un cajón. Y segundo, hacer un ejercicio de sinceridad, porque si realmente la siguiente generación no está preparada, por lo que sea, porque le gusta más otras cosas o se ha preparado para otros temas, pues, oye, mirar esas posibilidades, que las hay y hay muchísimas, para trocear o vender lo que sea. Si es la gestión, los ladrillos. O sea, hay profesionales muy de nicho dedicados a cada una de las partes que componen una empresa hotelera y yo creo que puede ser perfectamente válido hacer ese ejercicio de sinceridad. Yo creo que lo más importante es que esa familia, pues esa empresa familiar se reúna realmente con un ejercicio de absoluta transparencia y sinceridad, pues poniendo encima de la mesa, oye, las prioridades o debilidades de todos ellos y tomar una decisión, pues ya digo que hay, por suerte, a diferencia a lo mejor de hace 30 o 40 años, hoy en día hay muchísimas alternativas, ¿no? para tomar la decisión, que todas son válidas, ¿no? Sí que, oye, aprovecho porque es verdad que en este caso nosotros somos un equipo dedicado a hoteles y turismo, al sector hotelero, pero también mencionar, creo que es importante decirlo, que el banco, desde su área más de banca privada, ¿no? Que es un equipo que se llama Wealth Planning, tiene pues todo un equipo ahí de más de 15 personas dedicadas precisamente a esto, o sea, a asesoramiento fiscal, de governance, de protocolos familiares, es decir, que eso el banco también lo ponemos a disposición de todos nuestros clientes para tratar de acometer esta sucesión, ¿no? Bueno, muy interesante esto de hacer un ejercicio de sinceridad y saber qué se quiere hacer con la empresa. Creo que es fundamental para que la cosa salga bien. Profesor Tapies, a modo de conclusión, estamos en tiempo, bueno, hemos cumplido tiempo, no pasa nada. Me gustaría escuchar una última reflexión de su parte sobre estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Pues, si estamos en esta situación, no lo habíamos pensado antes, tenemos un cierto problema, diría yo, ¿no? Pero bueno, siempre estamos a tiempo de tratar de reconducir el rumbo del barco, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer pues es, buscar la forma de hablar con sinceridad. A veces hace falta la ayuda de externos porque entre familiares hay cosas que cuestan de hablar, ¿no? A veces no, a veces familias, que yo he conocido familias que tienen protocolo familiar no escrito, lo cual es fantástico, ¿no? Es decir, llegar a una situación en la que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, porque quiere dar razón de sus actos y sabe que el comportamiento es uno determinado, pero esto no es lo usual, ¿no? Y por lo tanto, aumentar la comunicación con un guión claramente escrito que sería, para no repetirme, lo que he comentado en intervenciones anteriores, ¿no? Tener aquel guión y sobre todo buscar el mecanismo adecuado para tener una comunicación fluida y evitar que las diferencias que con seguridad aparecerán no acaben en rupturas o en excisiones familiares que no conducen a nada bueno, ¿no? A mí, yo, si me dejáis concluir, porque estamos en tiempo ya, a mí me parece que hacer eso es un ejercicio de responsabilidad. Me parece que el que funda una empresa, además de iniciar la empresa, que es lo más difícil de todo, consolidar la empresa, creo que es importante hacer ese ejercicio de responsabilidad y no dejar a las personas que vengan después que resuelvan eso sin la presencia de uno, porque cuando uno está ahí es cuando realmente el que mejor conoce la empresa y el que mejor puede probablemente marcar esas pautas, ¿no? Y adelantarse y planificar las cosas, a mí me parece un ejercicio de responsabilidad. Así es. Pues ha sido un auténtico placer, teneros a los dos en este panel, ha sido un auténtico placer. Espero que las personas que nos han escuchado lo hayan pasado tan bien como yo escuchándoos. Una vez más, David, un auténtico placer siempre charlar contigo, profesor Tapies. Muchas gracias. No puedo describir, para mí es un orgullo tenerle en este panel. Y nada más, lo dicho, espero que los oyentes del sector lo hayan pasado tan bien como yo.
Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo. Gracias.